Bueno, vamos a dar inicio a esta tercera sesión del programa de Física General, correspondiente al Intensive Training, que es certificación gratuita, a cargo del IEC. Muy bien. Y bueno, nuestro ponente es el ingeniero mecánico electricista Percy Yanier Fabio Morales, colegiado y habilitado, y bueno, también docente del Instituto República Federal de Alemania, en Chiclayo. Bien. Además, contar que también es gerente de su propio taller automotriz, Autogas Percy, y bueno, el día de hoy nos está acompañando para poder hacer la ponencia y enseñarnos un poquito más, ¿no?, acerca de física general y dar continuación a este programa. Muy bien, Percy, buenas noches. Buenas noches, Jeffer, y buenas noches con todos los participantes. Muchas gracias por el pase. Bien, sin más preámbulos, vamos a iniciar la clase del día de hoy. El tercer tema, ¿no? El penúltimo ya también. Voy a compartir mi pantalla un momentito. Se puede apreciar, ¿verdad? Sí. Correcto. Bien, el día de hoy hablaremos de electrodinámica 2, en el tema específico de circuitos eléctricos y referente a resistencias, ¿no? Como vemos en esta imagen, en la imagen de fondo, tenemos diferentes instrumentos de medición eléctrica. Un voltímetro, tenemos una pinza amperimétrica, tenemos un osciloscopio, tenemos también medidor de calidad de la energía, en fin, una serie de instrumentos. Y estos instrumentos lo que hacen es medir parámetros eléctricos, ¿no? O variables eléctricas. Como repetimos lo de la clase pasada, existen dos tipos de corrientes, ¿no? Corriente alterna y corriente continua. Y la corriente alterna es la que viaja por nuestros hogares, por ejemplo. Una lavadora, un televisor, funcionan con corriente alterna. Y en nuestro país, el nivel de tensión a baja tensión es de 220 voltios. En países como tal vez Venezuela, Ecuador, trabajan con 110 voltios. Hay una variación ahí. Y para ello se utiliza este tipo de instrumentos, ¿no? Para hacer las mediciones. Ingresamos a esta parte del tema y vamos a hacer un pequeño resumen acerca de la medida de voltaje en una instalación eléctrica. Dos puntos muy importantes, ¿no? Para la medición de tensión, o sea, del voltaje, se debe colocar un instrumento en forma paralela a la carga o a la fuente, sea un tomacorriente, una barra, etc. Es decir, si se mide tensión en un circuito monofásico de 220 voltios, se debe colocar las puntas del instrumento, una sobre la fase y la restante sobre el neutro. Cabe indicar que en nuestros hogares tenemos, todos conocemos lo que es un tomacorriente, ¿no? Que es donde enchufamos el televisor, donde enchufamos la refrigeradora, etc. Y este tomacorriente lleva dos agujeritos, o algunos llevan tres. Iniciando en lo básico, estos dos agujeritos tienen en la parte posterior una conexión cableada, un cableado que trabaja con digamos, una parte de fase y una parte de neutro. O sea, un punto del tomacorriente es fase y el otro punto es neutro. No podemos hacer cortocircuito nosotros, digamos, si es que estamos aislados correctamente. Pero si no estuviéramos aislados correctamente y tocáramos con un metal, hiciéramos un ancla, una forma de U, y conectáramos un metal a esos dos huequitos, nos pasa la corriente y generamos un cortocircuito. Para ello hay diferentes instrumentos de protección, como las llaves termomagnéticas, las llaves diferenciales también o disyuntores, de lo cual hablamos también en la clase pasada. El otro punto de referencia para la medición de tensión en un circuito trifásico, se debe colocar las puntas sobre cada una de las fases o entre el neutro y cualquiera de las tres fases. ¿Qué es un circuito trifásico? Como bien yo les decía, en nuestros hogares mayormente encontramos circuitos, tomacorrientes de dos agujeritos. Uno es fase y el otro es neutro. Entonces, ello conlleva a que sea un sistema monofásico. ¿Y cuándo es un sistema trifásico? El sistema trifásico es el que cuenta con tres fases distintas y muchas veces viene en conexión estrella o en conexión delta. Y si fuera estrella o Y, también llevaría neutro, o sea, cuatro conductores. Hay motores trifásicos en las industrias, ¿no?
que trabajan con 380 voltios, por ejemplo. Para ello está dedicado a ese tipo de conexiones o de corriente. Tenemos un ejemplo en el gráfico, dice, aclaración, ¿no? Recordar que los instrumentos de uso más común poseen una limitación en los valores de tensiones que son capaces de soportar, un momentito. En general, se pueden realizar mediciones de hasta 1000 voltios de corriente continua y 750 voltios de corriente alterna. Estas siglas, estas letras VCC significa voltios de corriente continua. Y cuando veamos VCA, significa voltios de corriente alterna, ¿ya? Por ejemplo, en esta imagen vemos una lámpara, un foco, un luminario, como quieran llamarlo ustedes. Y también sabemos que tiene dos polos, ¿no? Aquí no trabaja polo positivo y polo negativo. Eso no existe en corriente alterna. Y me está diciendo lo que acabo de mencionar hace un momento, que en estos polos trabaja neutro y trabaja fase. Y mi voltímetro está conectado en paralelo. Quiere decir que esta punta, que está en la parte superior, está conectada a mi cable de neutro. Y esta otra punta está conectada a mi cable de fase. Cuando yo hago esta conexión en paralelo, me va a indicar la cantidad de voltaje que trabaja en este foco, en esta lámpara. Lo que necesita esta lámpara para encender, ¿no? Quizá no sabemos o tal vez nos ha pasado que en nuestros hogares un foco se quema o también no enciende y es porque hay un falso contacto en la conexión, ¿cierto? Y para ello quiere decir que el voltaje que debería ser 220 voltios no esté llegando con la misma cantidad, la misma intensidad, ¿ya? Puede fallar la corriente, puede fallar el voltaje o inclusive la resistencia del mismo elemento, ¿no? Esos tres términos ya lo hemos estudiado en la clase pasada también. ¿Cómo ver el voltaje una vez más, no? Mira, aquí está esta imagen representando un enchufe instalado y acá las dos puntas de este multitester o multímetro, como queramos llamarlo. Es un multímetro digital y vemos la escala. No sé si pueden apreciar, por favor, esta V con una onda sobre la letra que significa voltaje de corriente alterna. Profesor, pero acá también hay otra V, sí, pero tiene en la parte superior dos líneas, una continua y una discontinua, pero esas líneas son horizontales, no son ondeadas. Y como son líneas normales, es un voltaje en corriente continua o corriente directa. Acá recordando, es un voltaje de corriente alterna. Entonces yo coloco una punta, en este caso el común, este cable que está aquí, ha viajado y es el mismo que está acá. Y este cable rojo es el mismo que está acá. O sea, hay que también tener mucho cuidado a la hora de conectar los cables del multímetro, porque debe indicar la escala, en primer lugar, como bien repito aquí, en el voltaje en alterna, y la posición de los cables del conductor. ¿Para qué? Para que pueda marcar de forma correcta. Aquí tenemos un voltaje de 119.8. En alterna, digamos 120 voltios, ¿no? Pero ojo, ¿qué pasaría si yo coloco el cable rojo en el segundo terminal? Tenemos 4 terminales, 1, 2, 3 y 4. Si yo desconectara este cable y lo coloco en el segundo, puede pasar que la energía que fluye dentro de este instrumento haga que se queme o que vuele el fusible, ¿no? Eso ya ha ocurrido muchas veces por no saber manipular adecuadamente. Lo mismo pasaría si es que este selector yo lo giro y lo coloco donde está esta V con líneas continuas en la parte superior. Si yo lo coloco aquí y lo que voy a medir es corriente alterna, lo primero que va a ocurrir es que volar el fusible del instrumento, ¿no? Tener mucho cuidado. Ahora, ¿cómo medir voltaje? Elegir los parámetros de medición, insertar los cables de prueba y también conectar un circuito y leer el valor. Ahí está, ¿no? Medida de intensidad de corriente en una instalación eléctrica. Una cosa es la tensión o el voltaje, que es lo mismo, y otra cosa muy distinta es la intensidad de corriente eléctrica. La clase pasada lo hemos estudiado también a nivel teórico, ¿no? Para ello, también existe instrumento específico, ¿no? En sí, el instrumento específico es el amperímetro,
¿ya? Porque lo que vamos a calcular es la cantidad de amperios o la cantidad de corriente o el amperaje, si se puede decir así, de una instalación eléctrica, en un circuito, en un tomacorriente, en una luminaria, en un foco, qué sé yo. Ahora dice, la corriente se mide colocando el instrumento sobre la línea, es decir, la fase a la cual se desea medir. El método de conexión utilizado es en serie con la carga. Anteriormente, ¿qué es lo que hemos visto? Mira, que estamos trabajando en paralelo. Acá está mi instrumento, este se va a un cable, esto se va a otro cable. Estamos en paralelo para lo que es medir el voltaje. Pero ahora lo contrario sería medir la corriente, que no vamos a trabajar en paralelo, sino en serie. Es decir, se conecta el instrumento sobre el mismo cable. Para medir corriente se utiliza un amperímetro, el cual puede ser analógico o digital. ¿Cuándo el amperímetro es analógico? Cuando el instrumento lleva una aguja, ¿no?, que va a indicar a través de un sistema imantado, va a indicar el valor que necesitamos saber. Pero cuando es digital, cuando en el instrumento llega un display, una pantallita con números, tal cual esto de acá, ¿no? Esto es un multitester digital, no es analógico. Bien, aquí tenemos la representación. Esta A dentro de un círculo significa que es un amperímetro, ¿ya? Y por acá vemos a los costados, costado izquierdo, costado derecho, unos cables. Quiere decir que yo voy a colocar el instrumento en medio o en el centro de los cables. Profesor, pero ¿cuál de los dos cables utilizo? Si me dice que mi tomacorriente llevan dos cables, uno de fase y uno de neutro. Y lo está diciendo en la segunda línea, ¿no? Sobre la línea de fase. Aquí tenemos fase. O sea, en el cable donde fluye la corriente, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, mira. El mismo foco, yo lo voy a conectar en mi cable de fase, el instrumento va en la parte intermedia, se puede decir, y voy a poder medir sin dificultad alguna. Se debe procurar tener una idea de la magnitud de la corriente a medir para seleccionar la escala en el instrumento. Claro, lo que debe marcar es una escala de amperios, ¿ya? Si yo quiero medir un instrumento, debemos saber qué es lo que voy a medir. Perdón, si yo quiero medir un elemento, debemos saber lo que se va a medir y a cuánto amperaje debería trabajar, un rango de trabajo, ¿no? Porque si mi escala está en miliamperios, podemos dañar el instrumento. Recordar que los instrumentos poseen protecciones internas que limitan el paso de la corriente, es decir, fusibles. Ahora, ¿cómo se mide una resistencia? La resistencia también se mide en paralelo. Profesor, pero ¿cómo es la resistencia? Ya ahorita vamos a entrar a una imagen para que tengan una referencia mayor. Y la clásica resistencia la vamos a encontrar en lo que es circuitos de corriente continua, ¿no? Una resistencia de un material cerámico, que es un aislante también. Dice, es bueno saber que aunque una resistencia diga que tiene 1000 ohmios, el resultado podría variar en hasta 150 ohmios en algún sentido. Los resultados de las resistencias más pequeñas variarán en cantidades pequeñas y los de las resistencias más grandes en cantidades grandes. Por ejemplo, aquí estamos midiendo una resistencia, ¿no? Es un error si nosotros cogemos las patitas de la resistencia. Nuestro cuerpo, el ser humano, tiene resistencia de por sí. Y lo que vamos a hacer es ceder o quitarle el valor. Y el valor no va a ser el indicado. Por eso lo correcto es colocar la resistencia sobre una superficie y medirlo de forma, digamos, específica, sin manipularlo, ¿no? El instrumento que sirve para medir la resistencia es el ómetro, o algunos le llaman el ohmímetro, ¿ya? La resistencia no tiene polaridad, no es positivo, no es negativo. Simplemente, si colocamos la resistencia en un sentido o en el otro, debería medir lo correcto. Vamos a ver por acá. Miren, estos son resistencias, ¿no? Estas son las resistencias. Eso lo encontramos en circuitos eléctricos. Tal vez si tú desarmas un televisor, vas a encontrar estas resistencias, ¿no? Sobre todo los televisores antiguos, donde tenemos placas antiguas.
Ahora nos sirve para hacer prácticas también, prácticas en laboratorio. Y para ello tenemos que calcular la resistencia. Y casualmente, mira, ¿qué pasaría si yo conecto 3 resistencias en una sola línea? Quiere decir que mis resistencias van a estar en serie y se representa eléctricamente por este símbolo. Y es a lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, al cálculo de resistencia equivalente. Entonces procedemos, ¿no? Aquí nos hemos quedado. Entonces ya aprendimos a medir la corriente, la tensión y la resistencia, ¿ya? Miren, acá tenemos un ejercicio. Dice, perdón, una muestra para un ejercicio, ¿ya? Circuito en serie, tenemos un esquema. Esto de aquí, ojalá lo puedan apreciar, es una fuente de voltaje, ¿ya? Puede ser una pila, puede ser una batería, puede ser tal vez, no sé, un suministro de voltaje, ¿ya? Un convertidor que funciona como fuente también. Y para ello tengo aquí mi resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Para yo determinar cuánto tengo de resistencia en este tipo de circuitos, yo lo que voy a hacer es aplicar esta fórmula. Mi resistencia equivalente será la suma del valor de las resistencias, o sea, R1, que está aquí, más R2, que está aquí, más R3, que está aquí. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Bueno, vamos a la teoría y después los ejemplos. Mira, esto es un circuito en serie, ya lo acabo de explicar, y esto sería un circuito en paralelo. ¿Cómo lo diferencio? Porque en serie, imaginemos que desde este punto donde está el puntero del mouse, yo estoy llevando un cable. Mira, si fuera un cable, llega, se interviene por una resistencia, se interrumpe por una resistencia, y luego continúa el cable, ¿no? Sigue, y vuelve a interrumpirse por otra resistencia. Pero pasa la corriente, pasa, llega a una resistencia R3 y finalmente al negativo de la batería. No hay otro tipo de interrupciones, sin embargo acá sí. Es como si yo cogiera esta fuente, acá tenemos una fuente de 5 voltios, por ejemplo, ¿no? Esta fuente se conecta a un cable y mi cable está trabajando de esta manera y cuando llega a este punto se deriva para una resistencia. Mira, se ha quedado aquí. Igual, en este cable que está en la parte de abajo, que sería el negativo, sigue y se interrumpe y se deriva a mi resistencia de 10 ohmios. Pero yo hago un empalme, puedo hacer un empalme de este cable y volver a trabajar conduciéndolo por este sentido. Y nuevamente encuentro un punto de interrupción, que sería mi resistencia R2 de 5 ohmios. ¿Ya? Recuerden que la resistencia se debe medir en ohmios. Y en la parte de abajo continúa el cable y también se interrumpe y así sucesivamente. Imagínense que tengan 20 resistencias en paralelo, tendrán también 20 interrupciones, ¿no? Y también caída de tensión. Va a haber una diferencia en la tensión en el voltaje. Profesor, pero ¿cómo sé cuánto es la resistencia total? Yo quiero saber cuánto es la resistencia total. Para ello se aplica esta fórmula. Recordar que para hallar mi resistencia equivalente en un circuito en serie solamente debería sumarlos. Pero acá no. Se aplica 1 sobre la suma de las inversas de cada una de las resistencias. Es decir, 1 sobre R1, muy bien, más 1 sobre R2, más 1 sobre R3, y así sucesivamente. Si tuviera 4 resistencias, sería 1 sobre R4. ¿Ya? Algunos colocan toda esta fórmula de abajo, un paréntesis, y lo elevan a la -1. Es válido también, es lo mismo. Profesor, ya me habló de resistencia en serie, paralelo, y esto de acá, ¿qué significa? Es un bloque de resistencias en circuito mixto. R1, si tuviera mi cable desde el punto A, llega hasta R1, sale por R1, pero se interrumpe acá por una resistencia R2, R3 y R4. Y después continúa hasta R5 y finalmente R6 hasta el negativo, que es el punto B. ¿Ya?
No sé si hasta el momento hubiera alguna pregunta, por favor. Me gustaría si hubiera alguna pregunta para poder responderla. ¿Todo está claro hasta el momento, por favor? ¿Todo está claro, jóvenes? Bueno, al parecer sí, porque no hay respuestas. No hay preguntas tampoco. Me dan un like por ahí. Muy bien. Continuamos. Miren, dice, ejercicio 1. Hallar la resistencia equivalente y la corriente general allá en el circuito de 24 voltios, una tensión de 24 voltios. Quiere decir que en este esquema mi fuente de voltaje es de 24 voltios. Eso lo voy a dejar para después. Lo primero que necesito saber es cuánto será mi resistencia equivalente. Yo debo aplicar esta fórmula, ¿cierto? Ya. Ahí está. Esta fórmula. Y voy a copiar el mismo ejercicio. Un momentito, primero copio la fórmula por acá. Y este ejercicio lo copio por acá. Ya está. Pequeñito para que no nos interrumpa. Ahí está. ¿Qué representa este segundo gráfico? Mira, que estoy manipulando, es mi resistencia equivalente. ¿Ya? O sea, debería quedar una sola resistencia, ¿cierto? Ahora, mi fórmula me dice que yo trabaje de esta manera solamente sumando los valores. Ah, ya. Quiere decir que en la parte de acá yo voy a colocar cada uno de los valores y los voy a sumar, o sea, 2 kiloohmios, pero vamos a trabajarlo en ohmios. 2 kiloohmios sería 2000 ohmios, ¿cierto? Voy a obviar las unidades para hacer el cálculo. Más 3.3 ohmios. Muy bien. Otra resistencia más de 1 kiloohmio, que serían 1000. Y finalmente, más 500 ohmios. Ahí está. Será un poquito más pequeñito para que ingrese todo. Ahí está. Entonces yo digo, vamos a calcular esto. Claro. 2000 más 3.3 más 1000 más 500. Y esto me da un valor de 3503.3. Ah, ya. Quiere decir que esta resistencia equivalente es igual a 3503.3. Ahí está, 3503.3. Ya encontré mi resistencia equivalente. Ya sé que este valor de aquí es 3503.3 ohmios. Ya tengo el valor. Ahora, ¿qué más me pidieron? Que halle la corriente general. Ah, perfecto. Pero ¿cuál era mi fórmula? ¿Recuerdan la clase pasada? Así era, ¿cierto? Voltaje igual a la intensidad de corriente multiplicada por mi resistencia. ¿Recuerdan cuál es el valor de voltaje? 24, ¿cierto? 24 voltios es igual a la corriente que no sé, pero que va a multiplicar ¿a quién? A mi resistencia de 3503.3. Recordar que el voltaje debe estar en voltios, mi corriente en amperios y mi resistencia en ohmios. Si no, va a variar el resultado. No es que no salga, sino que va a variar el resultado. Para ello yo voy a decir que tengo que hallar mi corriente. Como hallo mi corriente, sería igual. ¿A qué sería igual mi corriente? Si yo despejo la corriente, ¿no? Sería igual a 24 entre 3503.3. ¿Y esto a qué es igual? Vamos a calcularlo. Borramos y digo fracción. 24, 3503.3. Y mi resultado final, 6,85 por 10 a la menos 3. 6.85, ahí está, 10 elevado a la menos 3. Y para los conocedores ya sería un valor en mili, en amperios. Pero si yo le quito el 10 a la menos 3,
correríamos 3 ceros, sería un valor diferente, ¿no? Lo podemos determinar en miliamperios. Pero ahí está bien. Quiere decir que acá trabajaría en amperios. 6,85 amperios. Por 10 a la menos 3 amperios. Ya está. De esta manera se desarrolló este ejercicio de mi circuito en serie. Profesor, una más. Perfecto. Hallemos dice, hallar la resistencia equivalente y la corriente en el siguiente circuito. Ah, ya, perfecto. Hacemos el mismo trámite, ¿les parece? Voy a copiar acá para tener mi referencia. Voy a quitar esto, ahí está. ¿Es fácil? Sí, es fácil. Ya está. Esta es mi fórmula. Yo lo que debo hacer es sumar, ¿cierto? El valor de cada resistencia. Acá tenemos 1 kilo ohmio, que será 1000 ohmios. ¿Más quién? 20 kilo ohmios. Ah, 20.000 ohmios. ¿Más quién? 330 ohmios. Más 470 ohmios. Ahí está. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular cuánto es el valor de mi resistencia total. ¿Cierto? Decimos 1000 más los 20.000 más los 330 y 470. Valor final de 2800, perdón, valor final, acá está, 21.800 ohmios. 21.800 ohmios. Ya está. ¿Qué más me están pidiendo? Lo mismo, ¿no? La corriente. Ah, ya, para mi corriente yo voy a trabajar esta formulita. Pero no me están diciendo el voltaje, ¿o sí? ¿Me están diciendo el voltaje? No me han dicho en el enunciado. No, pero en el ejercicio está, mira, ve. Me dice que está trabajando con 12 voltios. Acá está mi fuente, positivo y negativo. Entonces, si yo tengo esos valores, lo voy a reemplazar. Mi voltaje es 12. 12 voltios. Ahí está. Mi corriente no lo sé, pero lo voy a multiplicar por el valor de mi resistencia, que es 21.800. A ver, 21.800 ohmios. Ahí está. Y lo mismo que aplicamos acá, ¿cierto? Que para hallar lo que es mi corriente, yo voy a decir el valor de mi voltaje, que es 12, sobre el valor de mi resistencia, que es 21.800. Vamos a borrar este cálculo de aquí y lo vamos a reemplazar. ¿Cuánto sale esto? Fracción 12, 21.800. Ahí está. El valor sería 5.5 por 10 a la menos 4. 5.505 vamos a ponerle. 5.505, 10 a la menos 4 amperios. Esta sería la respuesta final, ¿ya? Esta será la respuesta final. Ahora, ¿cómo lo comprobamos de una manera más eficiente? Ya hemos trabajado 2 ejercicios con circuitos en serie, ¿cierto? Y puede que hayamos tenido un error. Usted sabe que nosotros no tenemos la última palabra, siempre podemos equivocarnos, siempre podemos tener un apuro y digitamos mal un número o tal vez lo copiamos mal. Y he traído un simulador para mostrarlo aquí. Este es el ejercicio, ¿cierto? Que acabamos de trabajar nosotros en este momento. Ahí está. Este sería mi ejercicio, donde involucro 1 kilo ohmio, 20 kilo ohmios, 330 ohmios y 470. Aquí está. Profesor, ¿pero qué es lo que va a demostrar? Un momentito. Lo que voy a demostrar es que si está bien nuestro cálculo, seguramente yo me he equivocado. Para ello yo lo voy a simular acá. Y voy a utilizar este instrumento que será mi medidor de ohmios o de resistencia. ¿No? Mira, ¿cuánto es el valor de ohmios? 21.8 kilo ohmios. A ver. ¿Cuánto nos dio el resultado? Ahí está.
21, bueno, en este caso 21.800 ohmios, que es lo mismo decir igual 21.8 kilo ohmios. Bueno, voy a colocar por acá el símbolo mejor. Y el símbolo está por acá. Letras griegas. Aquí está. Ahí está nuestro símbolo de ohmios, ¿cierto? La letra omega, que es griega. 21,8 kilo ohmios. Quiere decir que sí he coincidido con el resultado. Aquí está. Hasta el momento estamos bien. Profesor, pero el otro ejercicio, compruébelo. Ya lo comprobamos ahorita mismo. Fue este ejercicio. Veamos los datos. 2 kilo ohmios, 3.3 ohmios, 1 kilo ohmio. Bien, a ver, 2 kilo ohmios, 3.3, 1 kilo ohmio y 500 ohmios. Aquí está. Hagamos lo mismo. Resultado 3,503 kilo ohmios o 3.503 ohmios. Ahí está, mire, 3.503.3 ohmios, porque el simulador lo tiene redondeado. Quiere decir que mi trabajo está bien hecho. Entonces lo voy a detener y continuamos. ¿Alguna pregunta, por favor, antes de pasar a paralelo? ¿Todo está correcto? Sí. Muy bien, Milagro, gracias. Jefa también, gracias. Sí, me dice el instituto, muchas gracias. Continuamos con paralelo, ¿ya? Ahora tenemos un ejercicio acá. Me dice hallar la resistencia equivalente y la corriente en el siguiente circuito. Claro, en lo que es serie, mira, nos parece interesante porque hemos encontrado nuestra resistencia equivalente, que es esta, ¿no? Ya la encontramos porque solamente debemos sumar. Pero en la parte de paralelo no es lo mismo. Hay que aplicar otro tipo de fórmula. Y para ello, primero voy a ordenarme. Dame un segundo. Tenemos que hallar esto, ¿no? Digamos así. Tenemos que hallar esto, pero voy a copiar este ejercicio aquí. Voy a hacer pequeñito. Y lo vamos a trabajar fácilmente. Mira. Voy a ver cómo debe ser la fórmula para trabajar con circuitos de resistencia en paralelo. Mi fórmula es esta. La voy a copiar. Y la voy a pegar por acá. Aquí estamos. Ya. Esta es mi fórmula. Me dice que si yo tengo tres resistencias en un circuito, mi resistencia equivalente la voy a determinar haciendo 1 sobre las inversas, ¿no? De cada resistencia, pero haciendo una sumatoria. Ya está. Quiere decir, ¿cómo quedaría esto? En lugar de R1 voy a colocar el valor de la resistencia. ¿Cuánto es mi resistencia? 20 kilo ohmios. Vamos a trabajarlo en ohmios ya. 20.000 ohmios. Y esto lo voy a hacer más grande porque va a faltar espacio. Un momentito. Y acá lo vamos a reducir el tamaño. Ya está. Muy bien. Esta R2, ¿cuánto vale? Mira, 100 kilo ohmios. Paso. 100, 1, 2, 3 kilo ohmios. Ahí está. Profesor, ¿y R3? R3 tiene un valor de 1 kilo ohmio, o sea, 1000 ohmios. Ya está. Ahora, todo esto se simplifica en el sentido de que podemos trabajar con una calculadora, ¿no? Ustedes vieron que desde la primera clase yo he trabajado con mi calculadora virtual para hacer más o menos semejante a lo que usted tiene en su mano, una calculadora científica. Yo aconsejo siempre jóvenes que no usen mucho el celular porque no es siempre lo mismo. Se lo digo por experiencia porque a veces mis alumnos hacen cálculos y puede que esté manipulando mal y no sale el resultado que es deseado. 1000 veces una calculadora científica. A pesar que hay aplicaciones muy buenas y todo, pero yo no confío mucho en un celular. 1000 veces trabajemos con una calculadora científica, ¿ya? Ahora, vamos a ingresar estos datos a mi calculadora. ¿Parece?
Sería 1 entre, volvemos a clicar acá en la fracción, 1 entre 20.000, ¿no? Más, usted tiene que hacer lo mismo en su calculadora, ¿ya? Fracción 1 entre 100.000. Ahí está. Más fracción 1 entre 1000. Ahí está. Yo doy Enter. Y mi cálculo será de 943, ¿cierto? Punto 39. Ahí está. 943.39 ohmios. Espero que les haya salido el mismo resultado, pero vamos a la simulación a ver si es que estamos bien, ¿ya? Vamos a ver, este es 20, 100 y 1 kilo ohmio. Y por acá están mis circuitos en paralelo. Debería ser el de acá. Ya. Veamos si es que sale el mismo resultado. Yo lo voy a simular. 943.39 ohmios. Muy bien. Resultado aquí está. Voy a copiar solamente un ratito este simbolito de acá para que todo quede ordenadito y correcto, ¿ya? Ahí está. Ohmios. Ahí está. 943.39. Quiere decir que estamos trabajando bien, ¿cierto? Que estamos haciendo bien las cosas, que a pesar que se ve un poco complicado, se simplifica todo a nivel de la calculadora. El detalle es saber usar la calculadora, ¿ya? Si sabemos usar la calculadora, obviamente vamos a poder trabajar de la mejor manera. Ahora, nos falta, no hemos terminado todavía. Me dice que hay también la corriente general. Ah, ya, mi corriente general está en base también a mi tensión. Esta tensión es de 12 voltios, ¿no? 12 voltios. Y mi corriente 943.39. Perdón, mi resistencia. Y voy a hallar lo que es mi corriente. Espero que me estén siguiendo, por favor. Ahí. Ya. Yo tengo el valor de mi voltaje, sigue siendo 12 voltios. Pero mi resistencia ha variado, 943.39. Y obviamente mi valor también va a variar. Vamos a ver. Borramos esto. Está. Digo 12. A ver. 12 sobre 943.39. Ahí está el valor. 0,0127. Muy bien. Amperios. Ahí está mi corriente. ¿Ya? Siempre me gusta trabajar en las unidades correctas, no en amperios. Ya. Ya vamos a culminar con lo que es paralelo. No se aburra. La idea es que aprendamos algo y que lo veamos sencillo, ¿no? Porque no es complicado, la idea es entenderlo nada más. Acá tengo otro circuito en paralelo. Espero que me esté siguiendo con su calculadora también, porque de nada sirve que yo le enseñe y usted no lo practica, ¿no? Es un poco más difícil, más complicado se le va a hacer. Ahí tengo mi circuito. Para empezar voy a copiar la fórmula. Yo siempre soy de copiar la fórmula. Creo que es la forma más eficiente de aprender una fórmula, porque la vas a copiar muchas veces hasta que te lo aprendas, ¿no? Esa es mi fórmula. Vamos a reemplazar los valores. Mira, yo tengo 10 ohmios allá, más facilito. 5 ohmios acá. Y mi R3 va a trabajar a 15 ohmios. Ahí está. Voy a ingresar los datos, ¿no? Voy a ingresar los datos a mi calculadora. Voy a colocar esto por acá.
para que quede como la fórmula total. Aquí está mi resultado, ¿no? Y por acá el valor de la resistencia equivalente. Ingresamos los datos. Yo digo, voy a colocar en fracción y coloco 1. Y en mi siguiente fracción, otra fracción más. Digo 1 sobre 10. Ahí está. Más otra fracción más 1 sobre 5 más 1 sobre 15. Ahí está mi resultado final. Será 30 onceavos o 2.72. Ah, ya, 2.72. No, ohmios. Por acá está mi simbolito de omega. Ohmios. Ahí está. Ya tengo el valor de mi resistencia equivalente. Perfecto. Y si quisiera hallar mi corriente, repetimos el mismo trámite, ¿no? Aquí va el valor de mi voltaje. Para hallar mi corriente, yo digo, esto es de 5 voltios nada más. 5 voltios. Y el valor de mi resistencia será 2.72 ohmios. Para ello, mi corriente tiene un valor que voy a determinarlo. Va a ser voltaje sobre resistencia. O sea, 5 sobre 2.72. Y mi resultado será en amperios, ¿no? 5 entre 2.72. Resultado final 2.023. 2.023. Ahí está, amperios. Siempre trabajando con 3 decimales y redondeando, ¿ya? Ahora, profesor, quiero comprobarlo en el simulador. Ya, nuestra resistencia salió 2.72. Aquí está. Este es mi circuito. 10, 5 y 15. A ver, comprobamos. 10, 5 y 15. Muy bien. Y en mi simulador, 2.72 ohmios. Quiere decir que está muy bien. Muy bien, y creo que lo he hecho de la forma más didáctica posible para que se pueda entender. ¿No? He trabajado con el simulador, he trabajado de forma también matemática, se podría decir. Y quisiera saber también cómo vamos, por favor. ¿Estamos bien? ¿El ritmo está bien? ¿Los ejercicios? Juan Pablo me dice que sí. Muchas gracias, Juan Pablo. Jefferson, Milagros, les agradezco muchísimo sus respuestas. Para mí es muy grato trabajar con ustedes. Sí, todo bien, me dice el instituto. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a continuar, por favor, ¿ya? Solamente falta la última parte y donde muchos se confunden, ¿no? Gracias, Julio. Te agradezco muchísimo, Julio, por tu respuesta. Continuamos. Para terminar, veamos este ejercicio, profesor, pero, a ver, primer paso, reconocer que es un circuito en paralelo y en serie, o sea, es un circuito mixto. Ah, facilito, profesor. Sumo estas resistencias y lo trabajo en paralelo. No, no es la forma. Créeme que no es la forma. ¿Sabes por qué? Tenemos que analizar. Yo tengo mi fuente de 10 voltios. Una fuente de voltaje, ¿no? De 10 voltios en tensión. Mi cable está conduciéndose por aquí. Quiere decir que esta I, que representa mi corriente, está trabajando de esta manera. Ingresa mi resistencia y no continúa acá, sino que se deriva acá y se deriva acá. Estas derivaciones se unen en este punto, mira. Y continúa otra resistencia para llegar a mi terminal negativo. ¿Cómo se resuelve este tipo de ejercicios? Vamos a resolver primero la parte de paralelo.
Si es que yo tuviera una resistencia acá y otra antes o después, ahí se hace en serie y después el paralelo. Pero en este caso no tenemos eso. Tenemos el paralelo acá y la serie es acá. Entonces, ¿cómo va a quedar? Cuando yo reduzca este circuito, de estas dos resistencias va a quedar una sola. Cuando me quede una sola resistencia, recién voy a sumar, ¿no? Voy a sumar estos valores para que me quede en serie. Ya está. Para ello, nos calmamos un poquito y vamos a trabajar este circuito de acá. Ahí está, solución. Voy a quitar la palabra solución para que me dé más espacio, por favor, ¿ya? Ahí está mi circuito. Y esto es lo que yo debo lograr, que me quede solamente una resistencia, ¿no? Entonces digo lo siguiente. Primero trabajamos el paralelo. Ah, ya, profesor. El paralelo se trabaja con esta fórmula. Así es. Así es. Pero, profesor, acá tengo dos resistencias en paralelo. Claro. Como van solamente dos, sería así, ¿cierto? Y ojo que hay otra fórmula más, que es el producto de la resistencia sobre su suma. Pero ya más adelante lo vamos a trabajar, no se preocupe. Primero lo primero. Entonces, vamos a reducir el tamaño un poquito y vamos a colocarlo aquí. Ya está. Ahí está. Dejo mi formulita para no olvidarme y voy a colocar aquí, voy a borrar R1. ¿Quién sería R1? En este caso, primero vamos a corregir acá. No sería R1, sino ¿quién? R3. Y en vez de R2, ¿qué sería? R4, ¿cierto? Si usted ve el dibujo, vamos a trabajar con R3 y con R4. ¿Le parece? Ya. ¿Quién es R3? R3 es 150 ohmios. ¿Y quién es R4? 350 ohmios. Ya está. Esto yo debo llevarlo a mi cálculo. Vamos a resolver, vamos a calcular esto. Y digo, a ver, ahí está. 1 sobre 1 entre 150 más 1 entre 350. 105. Ah, bacán. Esto es igual a 105 ohmios. 105 ohmios. Ya está. Ya tengo el valor de mi resistencia equivalente en paralelo. En P, o sea, en paralelo. Resistencia P, 105. Vamos a cambiarle todo esto y le ponemos P, porque hemos trabajado el paralelo, ¿no? Ya está. Profesor, quiere decir que este valor lo reemplazo acá. Claro, ¿cómo quedaría este circuito? ¿Cómo quedaría este circuito? Quedaría, vamos a, déjeme, eso no lo practiqué, pero voy a tratar de dejarlo así. Ya, vamos a cortarlo un poquito. Formato de imagen. Y esto quedaría así, ¿no? Así quedaría. Ya no con dos resistencias. Profesor, pero ahí falta algo, claro. Falta el valor, ¿cierto? Y este valor lo voy a colocar aquí. 105. Ahí está. 105. Ya. Muy bien. Entonces ya tengo un circuito ¿en qué? En serie, mírame. Ahí está mi circuito en serie. Quiere decir que voy a trabajar de esta manera, ¿cierto? ¿Con qué fórmula, profesor? Con esta fórmula que está acá. Vamos a retornar a mi ejercicio. Ahora, para hallar mi resistencia equivalente,
trabajo con esta formulita de acá. Para no confundir, lo vamos a trabajar a otro color azulito. Ahí está. ¿Ya? Entonces, ¿qué debo hacer, profesor? Lo sumo. Claro, vamos a sumar aquí. Primero, ¿cuánto será el valor? 100 ohmios más 105 más 200. Muy bien. Ahí está. Si yo sumo 100, 200 más 200 son 405, ¿no? Ahí está el resultado final de mi resistencia equivalente. De esa manera pude lograr encontrar el valor de mi resistencia en este circuito mixto. Profesor, quiero comprobarlo. Vamos a ver, seguramente me he equivocado, ¿no? Y si me equivoqué, me disculpan, por favor, porque no es lo mismo trabajar en una pizarra que en una computadora. Pero para ello, yo sé que no hay excusas y estamos para corregir muchas cosas, ¿ya? Me parece que fue este circuito de acá, a ver. Sí. Cuando yo simule 405 ohms, ¿cierto? Quiere decir que el valor de mi circuito en resistencias es de 405 ohmios. Quiere decir que lo hemos trabajado bien. Muchas gracias, ahí estamos. ¿Ve? Fácil, ¿no? Y ahora este, ¿qué les parece? Lo trabajamos, ¿ya? Vamos a trabajarlo acá. Igualito voy a quitar esta palabra para que me dé el espacio. Mi circuito lo voy a traer por acá para poder visualizarlo. Ahí está. ¿Ya? En este caso sí voy a trabajar con esta fórmula, ¿no? Sí, porque hay 3 circuitos en paralelo, si te das cuenta, mira. Vamos a la imagen primero. Reconocimiento. Tengo una fuente de voltaje, 12 voltios. Obviamente se supone que es en continua, corriente continua. Una corriente total que viaja por acá. No. ¿Cuánto es mi resistencia? 1.2 kiloohmios en este elemento. Y acá 3 resistencias en paralelo. Ya está. Trabajamos el paralelo primero. Hacemos el cálculo. Sale una sola resistencia y la sumamos con la que tenemos acá R1. ¿Parece? Vamos a ver. Para este caso va a ser R2. Bueno, más R3 más R4, ¿no? Más R4. Con esto encontramos una resistencia P de paralelo. Ahí está. Y esto de acá lo voy a poner más pequeñito para que me deje trabajar. Ahí está. Mi resistencia P va a ser igual a este cálculo, ¿no? Pero en vez de R2 voy a colocar 2.2 kiloohmios, que son 2200 ohmios. En lugar de R3, yo digo 3.9 kiloohmios, que será 3900 ohmios. Y en lugar de R4, 6.8 kiloohmios, que será 6800 ohmios. Profesor, ¿por qué usted pone 6800, 3900? Si acá no dice eso. Claro, lo que pasa es que acá dice 2.2 kiloohmios. Y recuerda que kilo significa 1000. Yo lo multiplico en mi mente por 1000. 2.2 por 1000, 2200. 3.9 por 1000, 3900. 6.8 por 1000, 6800, ¿no? Y esto me va a generar un valor. Me va a generar un valor. Este valor lo vamos a calcular en este momento, en este instante, en mi calculadora virtual. Bien, yo digo 1 sobre una fracción, que sería 1 entre 2200. Ahí está. Más otra fracción de 1 entre, si no me equivoco, es 3900. Déjenme ver acá. Sí, 3900. 3900 más una última fracción de 1 entre 6800. Ya está. ¿Cuánto es esto, profesor? Aquí está 1165,48. 1100.48
ohmios, ¿cierto? Mi resistencia P, 1165.48 ohmios. ¿Están bien los datos? ¿Están correctos? Muy bien. Quiere decir que esta resistencia se ha reducido, ¿cierto? Se ha hecho más pequeña. Aquí. Ha quedado así. ¿Sí o no? Claro que sí. Y el valor, obviamente, también ha cambiado. Ahí está. Y sería 1165.48. Ahí está mi valor. Este es mi valor de resistencia. Ahora, profesor, ¿qué es lo que debo hacer? Es algo muy sencillo, ¿no? Es algo muy sencillo. Aplicamos esta fórmula, pero sin la última resistencia. ¿Ya? Aplicamos esta fórmula. Yo digo, ¿cuánto vale R1? R1 vale 1.2 kilo ohmios, o sea, 1200 ohmios. Y esta resistencia P será 1165.48. Ahí tenemos un momentito. Finalmente, aquí voy a colocar el valor resultante, ¿no? Yo digo 1200 más 1165.48, queda un valor de 2365.48 ohmios. Ya está. Bien, y hemos finalizado nuestro ejercicio en cuestión de minutos. Vamos a comprobarlo finalmente con nuestro simulador. O sea, este valor debería salir en el simulador. Hasta el momento no hemos fallado. Esperemos que esta no sea la excepción. Vamos a comprobar 1200, 2200, sí, 3900 y 6800. Ya. Comprobamos el valor de acá. 2365, 2365. Quiere decir que el día de hoy no hemos fallado, hemos trabajado muy bien, ¿no? Y mis circuitos, los 6 circuitos que hemos desarrollado en ejercicios, están satisfactorios, ¿no? En el cálculo de resistencias en serie y en paralelo. Bueno, señores, para mí ha sido un gusto realmente trabajar el día de hoy con ustedes. Espero que les haya agradado mi clase, ¿no? Ya, entonces, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana, el próximo jueves. Espero que haya aprendido algo, por favor, ¿no? Un gusto. Muy bien, profesor. Muchas gracias, Excelente, me dice Gustavo. Gracias, Jefferson. Para mí será hasta el próximo jueves. Sí, gracias. Perfecto, nos vemos.